Blanco y Negro fue una de esas series que nos gustan a todos. Sus personajes carismáticos y graciosos alegraban nuestras tardes como pocos otros, en especial Arnold, el pequeño interpretado por el simpaticísimo Gary Coleman. Lo que mucha gente no sabe es que a Gary aquel papel le arruinó la vida para siempre. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y sí, es obvio que el papel de Arnold le cambió la vida a Gary Coleman para siempre. Y esto no solamente por haber sido famoso, una estrella, sino porque su vida tiene algunos detalles que, bueno, nos vamos a dar cuenta que fue más una tragedia que una vida alegre. Gary nació en Illinois hace ya muchos años, más precisamente el 8 de febrero de 1968, y ya desde el comienzo su vida fue algo diferente porque sus padres biológicos lo abandonaron. Así fue que con apenas unos días de vida fue adoptado por Edmonia Sue, una enfermera, y Willie Coleman, un operador de ascensor, aunque esto Gary lo supo bastante tiempo después. Además, el pequeño Gary nació con una enfermedad en los riñones y a los 5 años tuvo que someterse a un trasplante. Esta enfermedad detuvo su crecimiento a los 142 centímetros, lo que es igual a 1,42 m, y le moldeó la imagen cachetona que definió su carrera laboral. O sea, eso que para vos era qué gracioso, qué tierno, es en realidad lo que le sucedió por culpa de un problema de salud. Hay que decir que su camino hacia la fama fue extremadamente rápido. Con apenas 6 años fue contratado para participar de un comercial de un banco y realizó participaciones en importantes series de la época. Su simpatía, su espontaneidad y su apariencia llamaron la atención de los productores y así fue que terminó trabajando en la serie Blanco y Negro, más conocida como Diff'rent Strokes. Así fue que de un día para el otro Gary se convirtió en Arnold, uno de los personajes más recordados y queridos de la televisión por cable. Pero lo llamativo es que mientras el show y el personaje se convertían en un éxito total, la vida de Gary se transformaría en otra cosa. Al igual que en la vida real, Gary también sería adoptado en la ficción. Recordemos que en la serie Arnold Jackson y su hermano Willis eran dos chicos huérfanos y pobres que un buen día eran adoptados por Philip Drummond, un millonario viudo que vivía en Nueva York junto a su hija preadolescente Kimberly. De toda esa mezcla, bueno, salía la premisa del show. Así fue como, con su simpatía, sus travesuras, su espontaneidad, Gary Coleman durante 8 temporadas atrapó a todo el mundo. Y dato curioso, si mirás las 8 temporadas te darás cuenta que en las 8 temporadas nunca crece. Y si te fijas, también tengo el mejor mate del mundo. Había que decirlo, se dijo, de los amigos de Verde Manzana. Cautivaba en la pantalla, se reía con los técnicos y la verdad es que parecía un chico muy feliz. Sin embargo, fue en ese tiempo cuando tuvo su primer intento de quitarse la vida. Recordemos que Gary tenía la salud delicada y lo hacían trabajar cualquier cantidad de horas sin parar. Esto hacía que se sintiera mal física y emocionalmente, sobre todo porque era un niño. Otra vez, volvamos hacia atrás. Como bien les dije, su salud lo hacía parecer más pequeño, pero de todas formas seguía siendo un niño. Y quizás toda esa sumatoria de cosas es lo que lo terminó llevando a colapsar. Durante los años de Diff'rent Strokes, Coleman empezó a sufrir los trastornos cada vez más severos de su enfermedad congénita. A los 14, en pleno éxito de la comedia, el actor se sometió por segunda vez a un trasplante de riñón, pero su cuerpo rechazó el nuevo órgano. La frustración lo llevó a tomar la decisión de tratarse con diálisis el resto de su vida. Cada semana, durante los siguientes 25 años, el actor se realizó el tratamiento. Las secuelas fueron decisivas, sus expectativas de vida decrecieron y aumentó la posibilidad de riesgo cardíaco. De cualquier manera, siguió actuando y su muletilla ¿de qué estás hablando, Willis?, se convirtió en su marca y con el tiempo en su castigo. Por el escaso cambio físico que experimentaba Gary Coleman, su personaje quedó estancado en los 8 años que duró la serie, pero para el actor fue cada vez más difícil ponerse en la piel de Arnold. Esto era básicamente porque empezaba a sentirse adulto, pero no podía despegarse de la imagen aniñada, cachetona y de voz aguda que cada semana caracterizaban a Arnold. A todo esto, detrás de cámaras no era el único con problemas. Todd Bridges enfrentaba problemas de todo tipo, al igual que Dana Plato, con el agravante de que la chica había quedado embarazada y el personaje de Kimberly era enviado a París. Esto era obviamente porque los productores no querían saber nada con que el personaje adolescente estuviera embarazado en la televisión y tener que dar algún tipo de explicación al respecto. Así fue que el tiempo pasó y las cosas siguieron de mal en peor en el set. Tal es así que Gary Coleman no quería saber nada con más temporadas. De hecho, las últimas las hizo obligado por sus padres, porque todavía era menor de edad y no podía decidir.
repetir. Finalmente, la serie dejó de emitirse en 1986 y se terminó el hechizo que los mantenía a todos a salvo. Dana Plato terminó de la peor manera, abusando de cualquier sustancia, después presa y finalmente se quitó la vida en 1999. Por su parte, Todd Bridges siguió muy complicado con sus adicciones y un buen día le disparó a un dealer, por lo que tuvo que rendir cuentas en la justicia. Probably not a harder job ever than for a kid who is an actor. And it's interesting to me that, and I've seen all of these shows where they put the troubled child actors, have come back on. And it's, certainly no secret that unfortunately there's been that kind of plague that fell over the kids from different strokes. Yeah, it's called a curse. Good kids who, for just some set of circumstances, found themselves in trouble. I'm going to interrupt you there, and I just say this one thing to satisfy your question and whomever out there is watching. The two of them have had trouble with the law and have answered to the law. I'm just trying to enforce it. I want what's mine, what's rightfully mine. And enough said. Mientras tanto, Gary Coleman siguió tratando de buscarse un lugar como actor más allá de la serie, aunque mayormente consiguió trabajos en películas de menor trascendencia. Quizás la más recordada sea Jimmy the Kid en 1982, protagonizada junto a Don Adams y traducida como Arnold y el Superagente 86. El mismo año fue la inspiración de una serie animada producida por Hanna-Barbera llamada The Gary Coleman Show en 1982 y su última película fue Playing with Fire, estrenada en 1985. Como bien dije antes, la actuación no era algo que le fascinara, así que a los 18 años Coleman decidió retirarse del mundo del espectáculo casi para siempre. Su contacto con la ficción se limitó a realizar cameos como los de Married with Children y Los Simpsons, generalmente haciendo ¿de qué? De Arnold y repitiendo la muletilla que tanto odiaba. Pero su retiro no salió precisamente bien. Un buen día el actor se dio cuenta de que en su cuenta bancaria faltaba la mayor parte de su fortuna. Nada que no le pase a todos y cada uno de los actores infantiles de Hollywood, salvo alguna contada excepción. Al grueso le pasa lo mismo, que sus padres se patinan todo el billete. De todo el dinero que había facturado en su vida, solo le quedaban unos $200.000. Los responsables de todo esto habían sido los menos pensados, claro que sí. ¿Quién había estafado a Gary Coleman? Bueno, como bien dijimos, sus propios padres habían derrochado todo el dinero que había generado su hijo y solo le habían dejado una pequeña parte de todo eso. Así las cosas, en el 89 demandó a sus padres y aunque ganó el juicio, solamente recuperó $500.000 de su fortuna, porque obviamente ya se habían gastado todo. Ese dinero le duró poco tiempo y en el 99 se declaró en bancarrota. Obviamente tenía que seguir viviendo de algo, así que consiguió un trabajo como guardia de seguridad en Hollywood, pero la solución fue un problema y motivo de burla de los curiosos y de los molestos de siempre. Además, como su situación económica empeoraba cada día, tuvo que subastar sus objetos personales que, lamentablemente, se vendieron por pocos billetes. Para colmo de males, parecía que el personaje de Arnold seguía metiéndose en su vida y daba la sensación de que no lo iba a soltar nunca. Estas situaciones en las que los fans lo reconocían, no le gustaban nada y lo hacían enfurecer. De hecho, el caso más conocido se dio en el año 2000 cuando un chofer de autobús le pidió un autógrafo. En un ataque de furia, Coleman lo mandó al hospital y tuvo que pagar $1,665 para cubrir los gastos. And yes, today is my birthday and it's gonna be a happy birthday whether or not you're here or I'm here. But there is one thing I wanted to let you know without holding them up anymore. There never has been and never will be any nude photos of Gary Coleman. I don't care how much you wish it and how much you want it, it ain't happening. And unless you're really good at Photoshop and I find out about it, those aren't gonna exist either. Unos años más tarde, en 2003, Gary Coleman volvió a hacer noticia por su candidatura a la gobernación de California. Si Terminator pudo ser Gobernator, ¿por qué no el Arnolator? Arnold, Arnold, me acabo de dar cuenta. Arnold era perfecto, cualquier Arnold puede ser gobernador. Aunque la verdad es que no le fue como esperaba, porque terminó octavo entre 23 aspirantes a un cargo que quedó en manos, como bien dijimos, de otro famoso, mucho más famoso
o sea, Arnold Schwarzenegger. A todo esto, la fortuna no acompañaba y la salud tampoco. Se volvió cada vez más irascible y ese tipo de conducta se repitió con más frecuencia a medida que pasaba el tiempo. En 2007 fue demorado luego de protagonizar una pelea en la vía pública y al año siguiente, tras una discusión conyugal, atropelló a un joven que le tomó una fotografía. A esta altura, Gary Coleman ya era más famoso por ser un tipo problemático que por otra cosa. Gary finalmente se había convertido en un meme de sí mismo. You know, Hollywood says I have an attitude problem and that I'm abrasive to my fans. What the f***? I told you to get the away from me. But I'm not angry at my fans. I'm angry at myself for wasting all those years eating unhealthy butter on everything. Now I know better. I cut down on saturated and trans fats and cholesterol. Para colmo, en el 2006 el canal Nickelodeon relanzó la serie a nivel mundial, obviamente como repetición, y Coleman volvió a convivir con su propio fantasma. Lo peor es que Gary Coleman, al verse en pantalla, sufría enormemente porque decía que los productores habían robado cosas de su vida real para dárselas al personaje, como por ejemplo el gusto de Arnold por los trenes en miniatura. Una vez lo consultaron por su momento favorito de la serie y su respuesta dejó a todos con el culo para el norte, porque dijo que el momento que más disfrutó fue cuando Diff'rent Strokes se terminó para siempre. Cansado entonces de Hollywood de vivir a la sombra de su antiguo personaje, decidió escapar. En 2005, Gary Coleman se instaló en una pequeña ciudad en el estado de Utah para tener una vida más tranquila. A comienzos de 2007, durante el rodaje de la película Church Ball, conoció a Shannon Price, una pelirroja que trabajaba de extra y era 18 años más joven que él y 30 centímetros más alta, obviamente, como le ha pasado con casi todo el mundo en su vida. Así fue que se casaron en febrero del 2008 con la curiosidad de que Coleman, a sus 40 años, no había perdido la virginidad, cosa que el tipo contaba por todos lados por alguna extraña razón. Sea como sea, la pareja nunca funcionó muy bien y al poco tiempo de casados comenzaron a ventilar sus problemas conyugales en programas de televisión. Mrs. Price, let's talk about Mr. Coleman for a moment. Yeah, if he doesn't get his way, he throws a temper tantrum like a 5-year-old does. And he stomps the floor and he's like, "Man!" He starts throwing stuff around and he bashes his head in the wall too. De hecho, Gary intentó justificarse yendo a programas de televisión para dar su versión de los hechos, pero las cosas empeoraron todavía más. You know what? If people would want to believe that I assault my wife at 4'7" and she's 5'6", then they can believe that all day long. I don't care. Well, why don't you flat out deny it then, right here? Because otherwise, everyone's going to look at this and say he's waffling around and he probably did it. I don't waffle. There is no abuse that goes on in my house. I don't waffle. Now, if people believe that I'm waffling, then they can go do what they need to do. Did you abuse your wife? Did you abuse her? Did you lay your hand on her? And you know what? You can go the same place. Did you lay your hands on your wife, Gary Coleman? Because she says drown you did. yourself in the ocean. She says you did. You know what? I have this on my head because I fell down the stairs. I don't want people thinking that my wife is abusing Why don't me. you want to answer the question about whether you abused Because your you wife? can go And yourself. everything else. Pardon me? You can go yourself. Really? And quit asking Is that me. the way you talk to your wife? Yeah, if I have to, if I need to, but I don't. And I don't know you, and I don't care about And you. is this the kind and of your anger life that leads to your doesn't physical assault of matter your to wife? me. Let me tell you So what I'm if gonna my ask life you doesn't to do. matter Hold to you, on, drown hold on, tonight, hold on. or get hit Listen. by a bus tonight, Hey, I'm hey. not gonna care because she's pushing my buttons, and I don't like her now. And the next thing Why I'm don't gonna you just do deny it? is leave. So all of you. Gary, come back. No, you. También la ex esposa lo acusó de no tener amistades, cosa que parecía atormentar a Gary, aunque él no lo admitía. De hecho, en un momento llegó a decir que no tenía amigos y tampoco quería tenerlos. Según él, la gente era lo peor porque lo maltrataban, le robaban y solamente querían estar con él para aprovecharse. Dato curioso, eso le pasa a todo el mundo que tiene un mínimo de algo, ¿no? En mi caso, no soy nadie al lado de otros tantos personajes, pero así todo, con mi mínima cosa, unos tantos suscriptores en YouTube o lo que sea que tengo, se me acerca gente interesada. Imagínate ser uno de los hombres, uno de los niños más famosos de la galaxia. A pesar del divorcio y las peleas, Coleman y Price continuaron viviendo juntos en la casa de Utah, mientras el actor seguía teniendo graves problemas de salud. Finalmente, el 26 de mayo del 2010, Gary se desvaneció y se golpeó la cabeza en su casa. Shannon corrió y lo encontró caído en un piso lleno de sangre. Los paramédicos lograron reanimarlo y fue trasladado al hospital, pero el golpeado cuerpo de Coleman no resistió la operación y le diagnosticaron muerte cerebral.
Así fue como Coleman pasó a mejor vida, pero paradójicamente tardó en descansar en paz. Los medios de comunicación instalaron rumores de un montón de cosas, también de asesinato, aunque en octubre de ese mismo año la justicia determinó que la muerte de Gary Coleman había sido accidental y que no había evidencias de otra cosa. La vida de Gary se parece curiosamente a la de muchas otras estrellas de Hollywood que comenzaron a trabajar en su niñez. Su vida y también su muerte nos hacen recapacitar en que los chicos, en lugar de estar trabajando, deberían estar jugando y teniendo una vida normal. Muchos años antes de irse, él mismo dijo que lo que más deseaba era no ser famoso, sino poder vivir una vida como la de cualquier otro. I was, a kid with my friends. Well, actually, it's a half kid, really. I can talk to you and tell you, it's a half kid where if someone had told me that my life would have been like this early enough where I could have got out, I would have got out. I'd say, no, I want to go and have a normal life and have friends. Would have said, the hell with the show business career and all of that stuff. Pero como siempre, la conclusión te la dejo vos. Comentame por ahí abajo qué opinás de esta vida que ha tenido este muchacho que tantas alegrías quizás te dio a vos. No te olvides darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes. Soy Juanito Say, esto es Del Carajo TV. Y hemos destruido un micrófono. Paz.